¿Cómo cambiar la batería de un reloj? Abrir un reloj con tapa a presión. Encuentra una pequeña hendidura en la parte trasera del reloj. Voltea el reloj y encuentra un agujero o una hendidura pequeña a un lado del reloj, entre la tapa y el propio reloj. Esta hendidura está creada específicamente para ayudarte a separar la parte trasera del reloj. Si no puedes encontrar la hendidura, examina la parte trasera del reloj con una lupa. Utiliza un par de guantes de látex antipolvo para reemplazar la batería. Inserta una herramienta afilada en la hendidura. Encuentra una herramienta que sea lo suficientemente pequeña para encajar en la hendidura encontrada. Una herramienta como un destornillador para lentes de cabeza plana o una cuchilla pequeña puede servir para la hendidura. Gira la herramienta para sacar la tapa trasera. Usa la hoja o el destornillador como una palanca para levantar un lado de la parte trasera del reloj. Una vez que se suelte, podrás agarrarla con la mano para sacarla con cuidado. Vuelve a encajar la tapa del reloj en la carcasa. Después de cambiar la batería, alinea las esferas del lado del reloj con las hendiduras de la tapa del reloj. Presiona fuertemente la parte trasera del reloj hasta que todo encaje de nuevo en su lugar. Es importante alinear perfectamente la tapa con el reloj o correrás el riesgo de dañar las partes internas del mismo. Algunos relojes requerirán una prensa de relojes para volver a encajar la tapa a presión. Retirar una tapa de reloj con tornillos. Desenrosca los tornillos de la parte trasera. La parte trasera del reloj tendrá unos tornillos pequeños. Estos tornillos mantienen la tapa en su lugar. Para quitarlos, usa un destornillador pequeño, como el que se usa para los lentes y desatorníllalos hasta que puedas retirarlos del reloj. Asegúrate de colocar los tornillos en un lugar seguro, como una bolsa con cierre, para evitar perderlos. Quita la placa trasera. Una vez que retires todos los tornillos de la parte trasera del reloj, la tapa deberá poder extraerse con facilidad. Esto expondrá la batería y las demás partes internas del reloj. Vuelve a colocar los tornillos en la parte trasera del reloj. Una vez que reemplaces la batería, presiona la parte posterior del reloj. Toma los pequeños tornillos que sacaste antes y vuelve a atornillarlos en sus respectivos agujeros. Quitarle la tapa a un reloj Swatch. Localiza las ranuras en la parte trasera del reloj. Debe haber unas ranuras en el reverso del reloj que sean lo suficientemente grandes para que quepa el borde de una moneda. Estas ranuras son creadas intencionalmente para facilitar la apertura del reloj. Inserta una moneda de 25 centavos en una de las ranuras. Coloca el borde de la moneda en la ranura de la parte trasera del reloj. Si no cabe, usa una moneda más pequeña como un penique o una moneda de 10 centavos de dólar. Gira la moneda en el sentido contrario a las agujas del reloj. Al girar la moneda, el tornillo pequeño en la parte trasera del reloj deberá subir y la tapa deberá desengancharse del reloj. Retira la tapa del reloj. Usa las manos para levantar con cuidado la parte trasera del reloj. Comprueba que le hayas dado una vuelta completa a la ranura o la tapa no se soltará. Quitar la tapa de un reloj roscado. Consigue una bola o una masilla adhesiva. Necesitarás una bola o una masilla adhesiva que se adhiera a la parte trasera del reloj y te ayude a girarla. Puedes comprarlas en la mayoría de las tiendas de manualidades o en línea. También hay bolas de goma que están hechas específicamente para abrir la tapa de un reloj roscado. Presiona la masilla contra la parte trasera del reloj. Amasa la masilla hasta que esté suave y pegajosa. Presiónala con fuerza contra la parte trasera del reloj.
Gira la masilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar la tapa. Una vez que la masilla esté adherida a la parte trasera, podrás girarla en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la parte trasera del reloj hasta sacarla. Reemplazar la batería. Suelta la correa y voltea el reloj. Es más fácil trabajar con el reloj si no hay ningún obstáculo. Desata la correa o quítala por completo y voltea el reloj. Retira la tapa del reloj. Hay 4 tipos de respaldos de relojes. A presión. Con tornillos. Con ranuras tipo swatch y roscados. Examina la parte trasera del reloj para determinar qué tipo de reloj tienes. Las tapas roscadas tendrán muescas en los bordes de la parte trasera del reloj. Las tapas a presión tendrán una parte trasera completamente lisa con un pequeño corte o hendidura, donde la parte trasera del reloj y el reloj se encuentran. Los relojes Swatch tendrán una ranura en la parte trasera donde se puede insertar el borde de una moneda. Retira cualquier gancho que pueda estar sujetando la batería en su lugar. Una vez que saques la tapa, podrás ver los componentes internos del reloj. A menudo, habrá algo que impida que la batería se salga. Puede ser un gancho, una barra de sujeción o una cubierta de plástico. Mira en la parte inferior del gancho para encontrar un pequeño agujero. Inserta un pequeño destornillador en el agujero y presiona hacia arriba con el destornillador para desengancharlo. Esto deberá darte acceso a la batería. Recuerda usar un par de guantes de látex antipolvo cuando cambies la batería. Algunos relojes no tendrán nada que cubra la batería. Si este es el caso, puedes saltarte este paso. Fíjate en la posición de la batería. Antes de retirar la batería, date cuenta de su posición y cuál es el lado que está mirando hacia arriba. Mira el escrito en la batería para saber qué tipo de batería deberás conseguir para reemplazarla. La batería será un disco redondo que mide alrededor de 10 milímetros. 3/8 de pulgada. Saca la batería de la carcasa. Usa unas pinzas de plástico y coloca uno de los lados debajo de la batería. Levanta la batería con las pinzas para sacarla de la carcasa. Inserta la batería nueva en su lugar. Toma la batería de reemplazo y colócala en el lugar donde estaba la anterior. Utiliza las pinzas de plástico para volver a colocarla en su lugar. Evita golpear o perturbar las otras partes internas del reloj. Comprueba que el reloj funcione antes de volver a ponerle la tapa. Si el reloj no funciona, es posible que hayas puesto la batería al revés o que éste se haya dañado. Revisa si la batería está instalada incorrectamente. Si sigue sin funcionar, considera la posibilidad de llevarle el reloj a un profesional para que lo repare.